y que inquieta a los candidatos presidenciales, a las fórmulas presidenciales en estas elecciones Argentina 2019. ¿Cuán real es esa posibilidad, más allá de la promesa de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales de no caer en el default? Estamos con el economista Pablo Bortz. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Bueno, un experto en estos temas. Los políticos espantan, alejan la idea de un default. ¿Hay alguna realidad en torno a ese temor? A ver, los compromisos de deuda con acreedores privados son pocos relativamente. Para la próxima gestión van entre los 11.000 y 17.000 millones por año. De dólares. De dólares, siempre dólares. Es un monto perfectamente refinanciable, Sí. o sea, en situaciones normales. El problema es que la Argentina no carece, la Argentina carece de los dólares para afrontar esos pagos, porque además se suman muchos otros compromisos, de los cuales muchos no se pueden estimar. Por ejemplo, la fuga de capitales, cuánto de la deuda en pesos puede dolarizarse y fugarse, cuál va a ser el saldo de la cuenta corriente. Entonces, si bien no es que haya mucho que pagar, tampoco es que hay mucho con qué pagarlo. Claro. Esto para 2020. Este es el escenario 2020. Ese es el escenario, sí. 2020 a priori es muy difícil proyectar muchos años en adelante. Pablo, ¿estos acreedores privados quiénes son? Son sobre todo fondos de inversión como BlackRock, Templeton, PIMCO y un par más principalmente. Hay tenedores de deuda en dólares que también son argentinos, pero creo que son la minoría. Son lo que uno se refiere con mercados internacionales de capital. Bien. Que compraron bonos argentinos, por ejemplo, distintas letras. Distintos bonos que fueron emitidos durante la gestión de Macri, sobre todo. Creo que debe haber habido alguno más viejo durante el kirchnerismo, pero son los menos. Y sí, también hubo compras y ventas. Puede haber habido algún fondo de inversión que compró en lo que llama el mercado secundario, que le compró la deuda a otro. Esta deuda privada parece manejable, decís vos, en condiciones normales de un país. Ahora, ¿el Banco Central tendría las reservas como para cubrir esa deuda? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que no. Con los datos de hoy, puede alcanzar para este año, es factible. Pero para el año que viene va a estar muy justo. ¿Cuántas reservas tiene hoy el Banco Central? El Banco Central hoy ronda los 64.000 millones de dólares en reservas, más o menos. ¿Y la deuda privada? La deuda privada es difícil saber, pero solo para los próximos 4 años se tiene que pagar entre capital e intereses arriba de 55.000 millones. Pero no entendí entonces, porque hablabas de 12.000 millones de dólares primero. A ver. Se tiene que pagar para el año que viene 4.000 de capital, 7.000 de intereses. Después va 11.000 y 6.000, 6.000 y 6.000. El total suma alrededor de 50.000 millones durante los próximos 4 años, durante la próxima gestión. ¿Eso incluye lo del FMI? No, bueno. Por sobre lo adicional. Deuda privada es lo que dije. Deuda privada. O sea, 4 años tenemos que afrontar 50.000 entre capital e intereses, 50.000 millones de dólares de deuda privada. Exactamente. Bien. ¿Y después con acreedores privados. Con acreedores privados. Arriba de eso hay que sumarle deuda con organismos internacionales, llamémosle Banco Mundial, BID, más 45.000 millones en 2 años, 2022 y 2023, con el FMI. O sea... ¿Qué plata que no se tiene? O sea, 100.000 millones de dólares. Entre deuda de acreedores privados y al FMI. ¿Y los intereses? En 4 años. En 4 años. Ese es un monto que el país muy dudosamente pueda generar por sí mismo, y creo que ya es público conocimiento que va a tener que renegociar con el FMI de por sí. ¿Es renegociar con el FMI? ¿Con los privados se puede renegociar? Como poder se puede. Con el FMI hay que renegociar para extender los plazos de pago. O sea, eso creo que ningún economista lo discute. Con privados se podría. Es una decisión que puede tener sus consecuencias porque
puede ser voluntariamente, en cuyo caso no traería mayores problemas. Claro. Pero si no se tienen los dólares, Claro. De alguna forma hay que encontrarle la vuelta. Pablo, se discuten muchas cosas en relación a cómo ingresan divisas a la Sí. Argentina o cómo logran retenerse los dólares. La idea de una reducción del déficit fiscal a cero, superávit fiscal, ¿contribuye a contemplar la posibilidad de tener dólares en Argentina? A mi juicio, poco. A ver. Porque la deuda externa, todos los compromisos se pagan en dólares. El gobierno puede tener un superávit fiscal en pesos, pero si no están los dólares para pagar la deuda, el tipo de cambio se depreciará. O sea, hay que tener bien claro que la deuda se paga no con superávit fiscal, sino que se paga con dólares. Si hubiese abundancia de dólares, el gobierno hasta podría incurrir en un déficit fiscal. Ajá. Podría pedir prestado, Claro. pedir prestado de más Claro. y habría los dólares para pagar esa deuda. Claro, ¿Se entiende? claro, entiendo. Ahora, puede tener un superávit fiscal y lo único que podría hacer en cierto modo es reduciría mucho las importaciones y capaz por ese lado habría un poco más de excedente de dólares. Ok. O sea, se reducen las importaciones, entonces no saco dólares para pagar. No saco a dólares los para pagar vendedores externos. exactamente. Sí. O Exportar más. yo creo que las exportaciones son bastante inelásticas, no se Están en mueven 70.000 mucho. millones de dólares el año Sí. pasado, ¿no? El volumen total. Por ahí anda, el comercio internacional no está creciendo mucho. Nuestros principales socios comerciales no están creciendo mucho. Entonces, honestamente, yo soy medio pesimista con lo que pase con Pablo, las en exportaciones. ese contexto se ha discutido mucho la oportunidad o no de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Parece oportuno, digamos, para la idea de ampliar el volumen de negocios con el mundo exterior. Yo no estoy tan de acuerdo A con ver. eso por un par de motivos. Primero, el comercio internacional no está creciendo. Entonces, lo que nosotros podamos vender de más al mundo es porque estamos desplazando a otro. Ajá. O sea, ese es Bueno, un pero a factor. nosotros nos beneficiaría. Eso sería muy bueno. Es dudoso que lo podamos hacer. Hay que ser, o sea, sería una condición optimista. Pero ok. Otro factor es, nosotros no solo nos estamos abriendo, también se está abriendo Brasil. Claro. Entonces, Competimos con Brasil. y Brasil nos compra mucho a nosotros. ¿No? Entonces es perfectamente factible que Brasil empiece a comprar más a la Unión Europea Claro, antes que a nosotros. claro. Sí, un Soja no- equilibrio inestable ahí. Exactamente, hay una cuestión de dilemas ahí, no está tan claro que por firmar acuerdos de libre comercio vayamos a exportar más. Bueno, entonces, exportaciones está complicado. Exportaciones ¿El tema del está déficit no repercutiría en la capacidad de pago? No ¿De mucho. dónde entonces saldrían los Bueno, dólares? ahí está la cuestión. Hay dos cuestiones ahí. Economizar en los dólares que tenemos o que podamos generar, sea por menos importaciones o por tratar de reducir la fuga de capitales. Pero menos importaciones genera recesión viene y baja por de una recesión. productividad Exactamente, porque no son insumos para exactamente. producir. Exactamente. Impacta en las exportaciones. En el corto plazo es así. Uno puede poner una política industrial para tratar de tener menos importaciones, pero Sí, que sí. yo la apoyo, pero va a rendir no en el muy corto plazo. Bien. La otra es, hay que reducir la fuga de capital, que en un escenario bueno puede estar en 10.000 millones de dólares, como Sí. fue en el 2016. En un escenario más o menos malo puede andar por los 25 o 30.000 millones de dólares. Hoy, en 2019, ¿en cuanto a qué Por nivel llegó? ahora está en la última medición de mayo, creo, fueron 2.500 millones, solo en mayo. Solo en mayo. Solo en mayo, y creciendo. ¿Y en lo que va del semestre 2019? En lo que va del semestre debe rondar los 15.000 millones, así a grosso modo, y creciendo. Bueno, tampoco, supongamos que logramos retener todo Supongamos que logramos tampoco retener, alcanza, aún así, yo apoyo control de capital, hay que tratar de reducir ese monto. No cepo, pero... ¿Cómo se hace? Si no es Se cepo, pone, mi Si no es por idea, hay un par de formas que no son mías, fueron implementadas en otros países. Que un minorista pueda comprar lo que quiera, más de 10.000, 15.000 dólares, un minorista no tiene mucho sentido. Si quiere comprar más o que pague un impuesto, porque esos dólares cuestan, les cuestan al país, les cuestan importaciones, les cuestan.
O sea, un techo para la posibilidad para los que son de una grandes. ahorrista, los ciudadanos comunes que ahorran en No, dólares. los ciudadanos comunes, yo no estoy a favor de decirle usted puede comprar $200 por mes. No sirve eso. Ponerle un impuesto chiquito puede servir. Que quiera una cosa de comprar $500, $1.000. Ahora, si quiere comprar $10.000, $15.000, ya estamos hablando de otra clase de ahorristas. Algo similar para las empresas que puedan importar, me parece perfecto, pero compras excesivas es algo que se hizo en el primer kirchnerismo y funcionó sin mayores dificultades. ¿Qué implicaría eso? En el primer kirchnerismo, de hecho, comprar Néstor gai. Kirchner, hablamos con el Pero también comprar gai. En la primera parte del gobierno de Macri había un límite a la compra de dólares por arriba de 2 millones de dólares por mes. Ok. Y otra parte habrá que pedirla prestada. Y ahí no hay muchas alternativas. Pero va a ser caro ese préstamo, digo, porque la Argentina va a ser caro. Por una u otra forma, pagador, ¿no? hoy en día, Argentina no le prestan. Claro. Caro o barato, no le prestan. Solo el FMI como prestamista de última Exactamente, instancia, sí. y eso. Ahora bien, hay un problema y hay un dilema ahí. El gobierno pidió prestado al FMI para generar confianza en los mercados. Eso fue lo que se dijo en mayo del año pasado. No funcionó. Al revés, nos empezaron a cobrar más caro y ya directamente no nos prestaron nada. ¿No? El riesgo país tocó pico de 1.000 puntos. Hoy está en 780, 800. Ok, entonces a pedirle a privados no se puede. Le pedimos al FMI. Pero al FMI siempre hay que pagarle y no se le puede hacer ninguna quita. Claro. Entonces, y ya le pedimos 56.000 millones. Sí. Le pedimos 15.000 millones más, por tirar un número, ¿no? Y eventualmente vamos a suponer que volvemos a los mercados internacionales y le podemos pedir a los privados. Pero los privados nos van a decir, ¿con qué plata me vas a pagar a mí? Claro. Si todo lo que tenés se lo vas a tener que pagar al fondo. Claro, que ese es siempre el acreedor que primero tiene que ser... Primero en la fila, claro. Y no le podés, a lo sumo, podés patearle, que todos coincidimos que hay que patearle, pero no se le puede quitar un solo dólar. Cualquier renegociación tiene que ver con el plazo de pago de los intereses. Con el FMI, sí. No, con el poder estirar los pagos de capital. Los pagos de capital. Los 20 y algo mil millones en el 2022 y 2023 son de capital. Ajá. Bien. Es todo de capital eso. Sí. Con los privados, bueno, ahí uno puede empezar a negociar, a charlar. Uno podría decir, te voy a pagar todo el capital. Capaz te pueda pagar algo más o menos de intereses, pero de acá a unos años, pateémoslo para adelante. Préstame ahora para poder pagarte después. ¿Hay países que han atravesado una experiencia como esta que estás explicando y han salido airosamente? Sí. Por ejemplo. Hay un caso que es el de Uruguay, que hizo un reperfilamiento en 2003, 2002, en la misma época que el de la Argentina. Segundo punto, Ucrania. Ucrania fue forzada por el FMI a hacer una renegociación con privados que implicó quita, que no fue mucha, un poco más de intereses. Islandia también directamente hubo una cierta clase de deuda que desconoció. Pablo, esa renegociación que eventualmente Argentina puede encarar con el FMI, con los privados es más complicado porque tienen que tener la voluntad de hacerlo. Pero con el FMI pareciera, si el contexto geopolítico además alienta ese vínculo, supongamos que se puede. ¿Eso soluciona el problema del riesgo de default? Es muy difícil saberlo porque no se sabe con cuántos dólares, más allá de lo que se le tenga que pagar al FMI o no se le tenga que pagar, con cuántos dólares se va a contar. Eso depende de estos factores que decíamos. Depende de si se recupera la confianza del mercado, qué negociación hace, si es voluntaria o no, si conseguís nuevo financiamiento o no. ¿Qué pasa con la fuga de capitales? Porque de vuelta estamos hablando de una diferencia de 20.000 millones de dólares, que es significativa para las posibilidades de pago del país. Turismo,
¿Repunta el turismo? No. Puede estar en ser una balanza positiva o que se hayan 10.000 millones de dólares en turismo. Claro, hasta ahora se había revertido y están pero entrando más extranjeros de los argentinos exactamente. que salen, pero el tipo de cambio... Pero en cuanto se estabiliza el tipo de cambio, o sea, en este país ya lo hemos visto, en cuanto se estabiliza un poco el tipo de cambio, a los pocos meses ya empiezan a salir más turistas de lo que entran. Entonces, como es muy difícil saber con cuántos dólares se va a contar, anticipar si el fondo, arreglar con el fondo, ¿va a ayudar o no? Yo creo que sí, o sea, no va a restar. ¿Qué tan positivo puede ser? Es difícil saberlo. Lo del año pasado no fue positivo, o sea, fue hasta contraproducente, te diría. ¿En qué sentido? Y como dije, que se pensaba que ir al FMI brindaba más confianza, pero al final terminó resultando una muestra de debilidad. Pero por lo menos para la contención en puertas adentro de Argentina, quiero decir, el valor del dólar. Tampoco, porque cuando se fue al FMI, se le fue en mayo, junio, aceleró aún más la fuga de capitales. ¿Cuándo se logró frenar o reducir significativamente? A partir de septiembre, que fue cuando el dólar se fue en 2 días de 30 a 40. Sí. Eso hizo que casi todos los inversores minoristas, ninguno pudiese comprar dólares, claro. Casi. O sea, se bajó. Se encareció el producto y era difícil comprarlo. Así que con muchísima expectativa se vive este encuentro que, bueno, que ya pronto lo tendrá Macri entre sus presentes. Bueno, Jerónimo, estaremos muy atentos a la posibilidad de conversar con algunos de los presentes allí de las figuras políticas de la nueva coalición electoral. Muchísimas gracias. Hasta luego. Default es una de las palabras más temidas por los argentinos y que inquieta a los candidatos presidenciales, a las fórmulas presidenciales en estas elecciones Argentina 2019. ¿Cuán real es esa posibilidad, más allá de la promesa de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales de no caer en el default? Estamos con el economista Pablo Bortz. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Bueno, un experto en estos temas. Los políticos espantan, alejan la idea de un default. ¿Hay alguna realidad en torno a ese temor? A ver, los compromisos de deuda con acreedores privados son pocos relativamente. Para la próxima gestión van entre los 11.000 y 17.000 millones por año. De dólares. De dólares, siempre dólares. Es un monto perfectamente refinanciable, sí. O sea, en situaciones normales. El problema es que la Argentina carece de los dólares para afrontar esos pagos, porque además se suman muchos otros compromisos, de los cuales muchos no se pueden estimar. Por ejemplo, la fuga de capitales, cuánto de la deuda en pesos puede dolarizarse y fugarse, cuál va a ser el saldo de la cuenta corriente. Entonces, si bien no es que haya mucho que pagar, tampoco es que hay mucho con qué pagarlo. Claro. Esto para 2020. Este es el escenario 2020. Ese es el escenario, sí. 2020 a priori. Es muy difícil proyectar muchos años en adelante. Pablo, ¿estos acreedores privados quiénes son? Son sobre todo fondos de inversión como BlackRock, Templeton, PIMCO y un par más principalmente. Hay tenedores de deuda en dólares que también son argentinos, pero creo que son la minoría. Son lo que uno se refiere con mercados internacionales de capital. Ajá, bien. Que compraron bonos argentinos, por ejemplo, distintos bonos que fueron emitidos durante la gestión de Macri, sobre todo. Creo que debe haber habido alguno más viejo durante el kirchnerismo, pero son los menos. Y sí, también hubo compras y ventas. Puede haber habido algún fondo de inversión que compró en lo que llama el mercado secundario, que le compró la deuda a otro. Esta deuda privada parece manejable, decís vos, en condiciones normales de un país. Ahora, ¿el Banco Central tendría las reservas como para cubrir esa deuda? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que no. Con los datos de hoy, puede alcanzar para este año, es factible. Pero para el año que viene va a estar muy justo. ¿Cuántas reservas tiene hoy el Banco Central? El Banco Central hoy ronda los 64.000 millones de dólares en reservas, más o menos. ¿Y la deuda privada?
La deuda privada es difícil saber, sí, pero solo para los próximos 4 años se tiene que pagar entre capital e intereses arriba de 55.000 millones. Pero no entendí entonces, porque hablabas de 12.000 millones de dólares primero. A ver. Se tiene que pagar para el año que viene Sí. 4.000 de capital, Sí. 7.000 de intereses. Sí. Después va 11.000 y 6.000, 6.000 y 6.000. El total suma alrededor de 50.000 millones durante los próximos 4 años, durante la próxima gestión. ¿Eso incluye lo del FMI? No, bueno. por sobre lo adicional. Deuda privada es lo que Deuda dije. privada. O sea, 4 años tenemos que afrontar 50.000 entre capital e intereses, 50.000 más o menos. millones de dólares de deuda privada. Exactamente. Bien. Y después Con acreedores privados. con acreedores privados. Arriba de eso Sí. hay que sumarle deuda con organismos internacionales, Sí. llamémosle Banco Mundial, BID, Sí. más 45.000 millones en 2 años, 2022 y 2023, con el FMI. O sea, Que plata que no se tiene o sea, 100.000 millones entre deuda de acreedores privados y al FMI. y los intereses en 4 años. En 4 años. Ese es un monto que el país muy dudosamente pueda generar Claro. por sí mismo, y creo que ya es público conocimiento que va a tener que renegociar con el FMI de por sí. ¿Es renegociar con el FMI? ¿Con los privados se puede renegociar? Como poder se puede. Con el FMI hay que renegociar para extender los plazos de pago. O sea, eso creo que ningún economista lo discute. Con privados se podría. Es una decisión que puede tener sus consecuencias, porque puede ser voluntariamente, en cuyo caso no traería mayores problemas. Claro. Pero si no se tienen los dólares, Claro. De alguna forma hay que encontrarle la vuelta. Pablo, se discuten muchas cosas en relación a cómo ingresan divisas a la Sí. Argentina o cómo logran retenerse los dólares. La idea de una reducción del déficit fiscal a cero, superávit fiscal, ¿contribuye a contemplar la posibilidad de tener dólares en Argentina? A mi juicio, poco. A ver. Porque la deuda externa, todos los compromisos se pagan en dólares. El gobierno puede tener un superávit fiscal en pesos, pero si no están los dólares para pagar la deuda, el tipo de cambio se depreciará. O sea, hay que tener bien claro que la deuda se paga no con superávit fiscal, sino que se paga con dólares. Si hubiese abundancia de dólares, el gobierno hasta podría incurrir en un déficit fiscal. Ajá. Podría pedir prestado de más, Claro. y habría los dólares para pagar esa deuda. Claro, ¿Se entiende? claro, entiendo. Ahora, puede tener un superávit fiscal y lo único que podría hacer en cierto modo es reduciría mucho las importaciones y capaz por ese lado habría un poco más de excedente de dólares. Okay. O sea, se reducen las importaciones, entonces no saco dólares para pagar. No saco a dólares los para pagar, vendedores externos. exactamente. Sí. O Exportar más. yo creo que las exportaciones son bastante inelásticas, no se Están en mueven 70.000 mucho. millones de dólares el año Sí. pasado, ¿no? El volumen total. Por ahí anda, el comercio internacional no está creciendo mucho. Nuestros principales socios comerciales no están creciendo mucho. Entonces, honestamente, yo soy medio pesimista con lo que pase con Pablo, las en exportaciones. ese contexto se ha discutido mucho la oportunidad o no de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Parece oportuno, digamos, para la idea de ampliar el volumen de negocios con el mundo exterior. Yo no estoy tan de acuerdo A con ver. eso por un par de motivos. Primero, el comercio internacional no está creciendo. Entonces, lo que nosotros podamos vender de más al mundo es porque estamos desplazando a otro. Ajá. O sea, ese Bueno, es un pero a factor. nosotros nos beneficiaría. Eso sería muy bueno. Es dudoso que lo podamos hacer. Hay que ser, sería una condición optimista. Pero ok. Otro factor es, nosotros no solo nos estamos abriendo, también se está abriendo Brasil. Claro. Entonces, Competimos con Brasil. y Brasil nos compra mucho a nosotros. ¿No? Entonces es perfectamente factible que Brasil empiece a comprar más a la Unión Europea Claro, antes que a nosotros. claro. Sí, un Soja no- equilibrio inestable ahí. exactamente, hay una cuestión de dilemas ahí, no está tan claro que
por firmar acuerdos de libre comercio vayamos a exportar más. Bueno, entonces, exportaciones está complicado. Exportaciones ¿El tema del está déficit no repercutiría en la capacidad de pago? No mucho. ¿De dónde entonces saldrían los Bueno, dólares? ahí está la cuestión. Hay dos cuestiones ahí. A, economizar en los dólares que tenemos o que podamos generar, sea por menos importaciones o por tratar de reducir la fuga de capitales. Pero menos importaciones genera recesión viene y baja por una de recesión. productividad Exactamente, porque no son insumos para producir. Exactamente. Impacta en las exportaciones. En el corto plazo es así. Uno puede poner una política industrial para tratar de tener menos importaciones, pero yo la apoyo, pero va a rendir no en el muy corto plazo. Bien. La otra es, hay que reducir la fuga de capital, que en un escenario bueno puede estar en 10.000 millones de dólares, como fue en el 2016. En un escenario más o menos malo puede andar por los 25 o 30.000 millones de dólares. Hoy, en 2019, ¿en cuanto a qué nivel por ahora llegó? está en la última medición de mayo, creo, fueron 2.500 millones, solo en mayo. Solo en mayo. Solo en mayo, y creciendo. ¿Y en lo que va del semestre 2019? En lo que va del semestre debe rondar los 15.000 millones, así a grosso modo, y creciendo. Bueno, tampoco, supongamos que logramos retener todo eso. Supongamos que logramos retener, alcanza, aún así, yo apoyo control de capital, hay que tratar de reducir ese monto. No cepo, pero... ¿Cómo se hace? Si no es se cepo, pone, mi si no es idea, hay un par de formas que no son mías, fueron implementadas en otros países. Que un minorista pueda comprar lo que quiera, más de 10.000, 15.000 dólares, un minorista no tiene mucho sentido. Si quiere comprar más o que pague un impuesto, porque esos dólares les cuestan al país, les cuestan importaciones, les cuestan. O sea, un techo para la posibilidad para los que son un ahorrista, grandes. los ciudadanos comunes que ahorran en dólares. Los ciudadanos comunes, yo no estoy a favor de decirle usted puede comprar 200 dólares por mes. No sirve eso. Ponerle un impuesto chiquito puede servir. Que quiera una cosa de comprar 500 dólares, 1.000 dólares. Ahora, si quiere comprar 10.000, 15.000 dólares, ya estamos hablando de otra clase de ahorristas. Algo similar para las empresas que puedan importar, me parece perfecto, pero compras excesivas es algo que se hizo en el primer kirchnerismo y funcionó sin mayores dificultades. ¿Qué implicaría eso? En el primer kirchnerismo, de hecho, comprar Néstor Kirchner, hablamos con pero también comprar acá, y en la primera parte del gobierno de Macri había un límite a la compra de dólares por arriba de 2 millones de dólares por mes. Ok. Y otra parte habrá que pedirla prestada. Y ahí no hay muchas alternativas. Pero va a ser caro ese préstamo, digo, porque la Argentina va a ser caro. Por una u otra forma, pagador, ¿no? hoy en día, Argentina no le prestan. Claro. Caro o barato, no le prestan. Solo el FMI como prestamista de última Exactamente, instancia, y eso. Ahora bien, hay un problema y hay un dilema ahí. El gobierno pidió prestado al FMI para generar confianza en los mercados. Eso fue lo que se dijo en mayo del año pasado. No funcionó. Al revés, nos empezaron a cobrar más caro y ya directamente no nos prestaron nada. ¿No? El riesgo país tocó pico de 1.000 puntos. Hoy está en 780, 800. Ok, entonces a pedirle a privados no se puede. Le pedimos al FMI. Pero al FMI siempre hay que pagarle y no se le puede hacer ninguna quita. Claro. Entonces, y ya le pedimos 56.000 millones. Sí. Le pedimos 15.000 millones más, por tirar un número, ¿no? Y eventualmente vamos a suponer que volvemos a los mercados internacionales y le podemos pedir a los privados. Pero los privados nos van a decir, ¿con qué plata me vas a pagar a mí? Claro. Si todo lo que tenés se lo vas a tener que pagar al fondo. Claro, que ese es siempre el acreedor que primero tiene que ser... Primero en la fila, claro. Y no le podés, a lo sumo, podés patearle, que todos coincidimos que hay que patearle, pero no se le puede quitar un solo dólar. Cualquier renegociación tiene que ver con el plazo de pago de los intereses. Con el FMI, sí. No, con el poder estirar los pagos de capital. Los pagos de capital. Los 20 y algo mil millones en el 2022 y 2023 son de capital. Ajá. Bien. Es todo de capital. Sí. Con los privados, bueno, ahí uno puede empezar a
a negociar, a charlar. Uno podría decir, te voy a pagar todo el capital. Capaz te pueda pagar algo más o menos de intereses, pero de acá a unos años, pateémoslo para adelante. Préstame ahora para poder pagarte después. ¿Hay países que han atravesado una experiencia como esta que estás explicando y han salido airosamente? Sí. Por ejemplo. Hay un caso que es el de Uruguay, que hizo un reperfilamiento en 2003, 2002, en la misma época que el de la Argentina. Segundo punto, Ucrania. Ucrania fue forzada por el FMI a hacer una renegociación con privados que implicó quita, que no fue mucha, un poco más de intereses. Islandia también directamente hubo una cierta clase de deuda que desconoció. Digo, Pablo, esa renegociación que eventualmente Argentina puede encarar con el FMI, con los privados es más complicado porque tienen que tener la voluntad de hacerlo. Pero con el FMI pareciera, si el contexto geopolítico además alienta ese vínculo, supongamos que se puede. ¿Eso soluciona el problema del riesgo de default? Es muy difícil saberlo porque no se sabe con cuántos dólares, más allá de lo que se le tenga que pagar al FMI o no se le tenga que pagar, con cuántos dólares se va a contar. Eso depende de estos factores que decíamos. Y depende de si se recupera la confianza de mercados, qué negociación haces, si es voluntaria o no, si conseguís nuevo financiamiento o no. ¿Qué pasa con la fuga de capitales? Porque de vuelta estamos hablando de una diferencia de 20.000 millones de dólares, que es significativa para las posibilidades de pago del país. Turismo, repunta el turismo, no. Puede ser una balanza positiva o que se hayan 10.000 millones de dólares en turismo. Claro, hasta ahora se había revertido y están pero entrando más extranjeros de los argentinos. Exactamente. Que salen, pero el tipo de cambio... Pero en cuanto se estabiliza el tipo de cambio, o sea, en este país ya lo hemos visto, en cuanto se estabiliza un poco el tipo de cambio, a los pocos meses ya empiezan a salir más turistas de lo que entran. Entonces, como es muy difícil saber con cuántos dólares se va a contar, anticipar si el fondo, arreglar con el fondo, va a ayudar o no, yo creo que sí. O sea, no va a restar. ¿Qué tan positivo puede ser? Es difícil saberlo. Lo del año pasado no fue positivo. O sea, fue hasta contraproducente, te diría. ¿En qué sentido? Y como dije, que se pensaba que ir al FMI brindaba más confianza, pero al final terminó resultando una muestra de debilidad. Pero por lo menos para la contención en puertas adentro de Argentina, quiero decir, el valor del dólar. Tampoco, porque cuando se fue al FMI, se le fue en mayo, junio. En esos meses se aceleró aún más la fuga de capitales. ¿Cuándo se logró frenar o reducir significativamente? A partir de septiembre, que fue cuando el dólar se fue en 2 días de 30 a 40. Eso hizo que casi todos los inversores minoristas, ninguno pudiese comprar dólares casi. O sea, se bajó si se encareció el producto y era difícil comprarlo. O sea, se mató la demanda de dólares minoristas. Pero entre mayo y agosto la demanda de dólares se aceleró, aún con un programa del FMI. Pablo, última cuestión. Hay las chances de dos agrupaciones, dos coaliciones de gobiernos, están muy parejas, la oficialista y la opositora, encabezada por el kirchnerismo. ¿Cambia el panorama si gana una o la otra en relación a la posibilidad de renegociar el acuerdo con el FMI? Cambia la posibilidad de qué acuerdo renegociar. Eso sí cambia. No, honestamente yo no creo que sea lo mismo que renegocie el macrismo a que renegocie el kirchnerismo. Las condiciones van a ser distintas. El FMI va a tener que renegociar. ¿Las condiciones van a ser mejor en el caso de cuál coalición? Van a ser distintas. No quiero, o sea, hay una reforma laboral atrás. La reforma laboral va a ser distinta de acuerdo a lo que negocie uno o a lo que negocie otro. Cambia la posibilidad de qué acuerdo renegociar. Eso sí cambia. No, honestamente yo no creo que sea lo mismo que renegocie el macrismo a que renegocie el kirchnerismo. Las condiciones van a ser distintas. El FMI va a tener que renegociar. ¿Las condiciones van a ser mejor en el caso de cuál coalición? Van a ser distintas. No quiero, o sea,
Hay una reforma laboral atrás. La reforma laboral va a ser distinta de acuerdo a lo que negocie uno o a lo que negocie otro. La reforma previsional va a ser distinta de acuerdo a lo que renegocie uno o renegocie el otro. Pero que el FMI va a tener que renegociar porque sabe que Argentina no puede pagar lo que se prestó, no cuenta con los dólares, sí, eso no te da la menor duda. Panorama inquietante, ¿no? No importa quién gane, el panorama es inquietante. No importa quién gane, el panorama es muy difícil porque el fondo y los inversores privados y los dólares con los que se cuentan son tres grandes incógnitas. Ahí no encaja del todo. Muchas gracias, Pablo Borch. Un placer. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. ¿Quién es el sucesor con más chance